actitud ante la adversidad, ¿sí? Este es el tema que el Señor ha puesto. Y como texto central, pues, está en 2 de Corintios 1:3 hasta el 5. Vamos a leer esta palabra, esta porción de la palabra del Señor. Si podemos tener aquí, pueden leerlo también. Dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, al cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sí? Este tema, mis hermanos, lo he escogido, pues he estado mirando, pues desde que al Señor le pedí que me dé una palabra del encargo que nos dio el pastor. He estado viendo ante una circunstancia que Dios nos permite vivir primeramente a nosotros. Nosotros somos quienes somos tratados y experimentamos esa experiencia de poder sobresalir a las circunstancias adversas, para que podamos decirle, mis hermanos, de esta manera el Señor me trató, de esta manera el Señor me permitió salir y de esta manera tengo hoy la victoria. ¿Sí? Entonces, el Señor aquí nos habla acerca, por medio del apóstol Pablo, hablándoles a los corintios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación. Miren, es un Dios de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Está hablando de sus tribulaciones. Dice, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Está hablando de que Él vivió ya una circunstancia para poderle hablar al pueblo, para poder decirles, ¿sí? Y como Él fue tratado por el Señor, consolado en su circunstancia adversa, así nosotros también podamos hacer con aquellos que están en diversas pruebas y tribulaciones. ¿Cuántos sabemos de aquí que somos tratados por el Señor y entramos muchas veces en dificultades? Estamos o hemos estado o vamos a estar. La palabra es aplicable, ¿sí? Es aplicable para el presente que a lo mejor estoy viviendo o para el futuro. Es importante tomar muy en cuenta cada una de sus consejos para poder sobresalir, porque nosotros, mis queridos hermanos, nosotros muchas veces como cristianos, Dios nos bendice. Cuando estamos en el primer amor con el Señor, Él muchas veces nos consiente, nos provee todo lo que le pedimos, está atento, nos alienta, nos bendice, nos prospera, ¿sí? Pero podemos ver que en el caminar nosotros como hijos tenemos que ser tratados. Y en ese trato que nosotros tenemos, mis hermanos, ahí es donde estaba mirando acerca del tema, mi actitud ante la adversidad. El Señor está mirando, a ver, dices que me amas. Cuando todo va bien, cuando todo está, digamos, como yo pido, como yo aspiraba, qué lindo es cantarle al Señor, alabarle al Señor, glorificar su nombre, ¿no? Pero cuando viene, nos visita la adversidad, ¿cuál es mi actitud ante esa adversidad? Y nosotros podemos ver hombres de Dios que fueron íntegros ante las adversidades. Y en uno de ellos es Job, el patriarca Job. Este hombre, yo estaba viendo, decía, no es ni las huellas para con ese hombre de lo que él se mantuvo íntegro ante su circunstancia. ¿Que fue afectado en qué? En lo económico, en la salud,
y en lo social, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de afectar su vida espiritual. Esto es lo que yo he visto en esto. Esto puede anotarle, mis hermanos. Él fue afectado en lo económico, en lo social y en la salud, con el fin de desequilibrarnos en nuestra vida espiritual. Pero este hombre se mantuvo, estaba leyendo su historia, se mantuvo íntegro, ¿no? Cuando el Señor le quitó toda su economía, ¿no? Cuando le quitó toda su economía, ¿qué es lo que hizo él? Su actitud fue de decirle al Señor: Jehová da y Jehová quita, pero su nombre sea bendito. Qué tremendo, ¿no? Jehová da y Jehová quita, pero bendito sea su nombre. ¿Sí? En lo social, nosotros podemos ver de que en nuestro momento difícil, ¿en quién podemos esperar más? En lo último que esperamos es nuestra compañera, como hombres, ¿no? Nuestra esposa. ¿Y qué le pasó a Job? Dice que ella renegó y le dijo: ¿todavía sigues siendo íntegro? A pesar de todo lo que ha sucedido, se han muerto nuestros hijos, nos ha quitado todo. Y esa frase que le dice, ¿no? Qué tremendo, que le maldiga a Dios y que reniegue de Dios, ¿no? Y Job, ¿qué le responde? Le dice como una mujer fatua, has actuado, ¿no? Porque así no se debe actuar. Qué tremendo. Cuando estaba afectado con su salud, ¿no? Estaba afectado con su salud. Él sabía que aún si es que el Señor le permitía morir, que Él le levantaría algún rato. Su actitud de confianza. Qué tremendo. Cómo Él se mantuvo firme e íntegro ante la adversidad. Sí, es tremendo eso ver, mis queridos hermanos. Aquí nosotros como cristianos también somos tratados de diferente manera. Y aquí por eso, aquí dice, no, que este trato que nosotros tenemos es con el fin de mañana a lo mejor ayudarle a mi hermano que está pasando esa adversidad que a lo mejor yo pasé, para que yo pueda consolarle. Yo a lo mejor puedo acudir, porque en el caso de Job fue un hombre que después de todo lo que le sucedió, él experimentó algo, porque cuando nosotros somos tratados ya nunca vamos a ser iguales. Nosotros vamos a brillar de diferente manera. El trato del Señor nos lleva a ¿qué? Job, él dice que era obediente, era fiel, era íntegro, y solamente habiendo oído acerca de Dios, él no había experimentado. El Señor en esto nos quiere llevar a experimentarle cara a cara a Él. Porque Job, cuando termina su situación, él le dice: Señor, yo de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Esa experiencia llegamos a tener cuando nosotros somos tratados. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado más y hemos visto su gloria. Porque cuando usted está en una grave situación, una tribulación difícil, usted acude al Señor y usted va a ver la mano de Dios, va a ver cómo Él actúa, va a ser el testigo de haber experimentado su consolación, su favor. Entonces su experiencia va a ser diferente. Entonces usted va a decir: yo antes
solo oía de Dios, pero ahora puedo saber, yo lo he experimentado, yo he sentido, yo puedo decir que yo he visto su gloria, yo he visto su mano, he visto su poder, ¿no? Porque así es lo que se manifiesta el Señor. Y eso es el fin de Job. Job al último dijo: de oídas yo te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren tener esa experiencia con el Señor? De saber que el Señor obra directamente en nuestras adversidades y en nuestras circunstancias. Ese es el fin del Señor. Ese es el fin, ¿no? Y podemos ver a la luz de la palabra de muchos hombres de Dios que pudieron experimentar. Ahora, la actitud, dice aquí tengo digamos un concepto de actitud. Dice, pero muchos acuerdan que actitud es una manifestación de un estado de ánimo. Podemos afirmar que actitud es una disposición mental que se forma a partir de la experiencia que direcciona las respuestas, ejerciendo una influencia sobre la conducta y reacciones del individuo. Conducta y reacciones del individuo, sean positivas o negativas, respecto de cualquier aspecto del mundo social. Aquí vemos, ¿no?, el concepto de actitud. ¿Sí? Dice que es afirmar que es una actitud, es una disposición mental que se forma a partir de la experiencia y que nos direcciona a respuestas ejerciendo una influencia sobre la conducta y reacciones del individuo, ¿no? Miren que esto puede afectar en nuestro proceder. Sí, cuando nosotros no somos direccionados a reaccionar positivamente a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en una difícil crisis? Cuando estamos en una situación difícil, ¿sí?, sucede que la naturaleza nos lleva a angustiarnos, a tener temor en relación a Dios, a dudar de Dios, ¿cierto? ¿A cuántos les ha pasado? ¿O solo a mí me está pasando? ¿Sí? Eso lleva ya a decir, ¿y dónde está el Dios que todo el tiempo me han hablado? ¿Dónde está? Nos lleva muchas veces a esto. Y ahí está, como cristianos, el secreto de quién a nosotros en las adversidades. Todo ser humano tiene adversidades. Todo ser humano está sujeto a problemas y dificultades. Pero nosotros como cristianos, aquí es donde se muestra la diferencia de tenerle a Dios en nuestras vidas y ser instruidos por Él para reaccionar positivamente, para reaccionar en integridad delante de Dios. Porque cuando esto sucede, mis queridos hermanos, si nosotros salimos en victoria, sin haber renegado de Dios, instruidos obviamente por el Señor, ¿no?, ayudados por el Espíritu Santo, vamos a salir en victoria. Entonces ahí es donde se muestra la diferencia. Y la respuesta a esto es que ya no vamos a ser iguales. Job fue un hombre próspero y bendecido, el doble de lo que era de primero. Cuando usted le llama para tratarle al Señor, es para subirle a otro nivel. Para ello le está tratando el Señor, para elevarle a otro nivel. ¿Sí? ¿Cuántos creen esto? Ese es el propósito del Señor. Porque el Señor, Él quiere hacernos brillar. Él viene por una iglesia, dice,
¿Qué clase de iglesia viene a buscar el Señor? Una iglesia limpia y sin mancha, ¿sí? Pero nosotros, para ser parte de esa iglesia, tenemos que ser tratados por aquel que nos ha llamado, ¿sí? Y no menospreciemos ese trato, porque si usted está en las manos del Señor, mi querido hermano, usted está en las manos del Señor. Lo que le acontezca está en el conocimiento de Él, y tiene Él el control. Él tiene el control, ¿sí? Pero nuestra tendencia, como les decía, es siempre, muchas veces, a dudar, actuar, muchas veces a cambiar nuestro semblante, a actuar, o muchas veces a culparnos entre nosotros por las circunstancias, afectarnos entre nosotros. Muchas veces esa es nuestra tendencia como seres humanos. Siempre sucede eso, pero nosotros tenemos la luz de la palabra de Dios para poder salir adelante en esta dificultad y en integridad. Aquí dice, en esas circunstancias, ¿quién es el que dice? En esas circunstancias dice, ¿quién es el que gobierna nuestras actitudes? ¿Quién es el que gobierna nuestras actitudes? ¿Cuántos por las circunstancias adversas hemos acusado, nos hemos discutido entre nosotros, ¿no? Culpándonos? Pero, mis queridos hermanos, a veces nos ha sucedido, porque yo también soy hombre y me ha sucedido, dice el apóstol Pablo. Él habla aquí, ¿no?, de haber sido tratado. Yo pasé, mis queridos hermanos, por una circunstancia y quiero darles testimonio. Una circunstancia, nosotros, como les decía como introducción, a veces nosotros tenemos un concepto de parte de Dios por lo que hemos vivido en el pasado. Cuando el Señor nos llama, somos, como les he dicho, somos consentidos. El Señor nos contesta todo, nos consiente, nos provee de todo, somos bendecidos, aleluya, y qué bendición, somos prosperados. Esto era Job, y alabado por Dios. ¿No has visto a mi siervo Job? Que es un hombre, ¿qué dice? Perfecto, recto. ¿Sí? Pero también tenemos nosotros un acusador. Un acusador. ¿Sí? Y Dios, el Señor, ante esto, el Señor pues siempre va a mirar a ver cómo reaccionamos, si realmente lo que estamos haciendo en el momento de victoria, en el momento de prosperidad y de bendición, vamos a reaccionar de la misma manera cuando estemos en dificultad. Y este es comienza a ser el trato del Señor. ¿Sí? En mi vida, Dios me permitió conocerle al Señor en un momento muy duro y difícil, en donde ya no tenía sentido mi vida. No tenía sentido mi vida. Yo le conocí al Señor, un hombre, un varón que hasta ahora yo doy gracias a Dios por esa vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por aquellos que le participaron la palabra? Amén. Debemos acordarnos de aquellos que nos dieron a conocer esa verdad. Yo siempre le tengo en mucha estima a ese varón, porque se atrevió, a pesar de mi rechazo, se atrevió a orar por mí, se atrevió a hablarme, se atrevió a guiarme, ¿sí? A pesar de los desaires que le haya dado. ¿Cuántos de nosotros hemos dado desaires a los que nos han hablado? Dice, no, mañana sí voy a la iglesia, nunca aparece, ¿sí?
Y estuvo esa persona a lo mejor orando de rodillas, pidiendo al Señor, perseverando. Sí, yo doy gracias a Dios porque esa persona llegó a mi vida en un momento en donde ya no tenía sentido mi vida. ¿Saben? Y cuando Él me habló una palabra, esa palabra que dice que el Señor, si a las aves del campo que no siembran ni ciegan, Dios los alimenta, ¿cuánto más a vosotros? Y me tocó esa palabra, con esa palabra dije, en verdad, ese es ese Dios. Y comencé a hablar y comencé a seguir. Y yo, cuando el momento que me convertí al Señor, fue tan tremenda esa palabra que yo en media calle, de haber oído eso, llegué, antes de llegar a mi casa, me arrodillé en media calle, me habrían tildado de loco. Me arrodillé ahí y le pedí perdón al Señor y le dije, si en verdad existe, yo te pido, existes como me dicen, yo te pido que cambies mi vida. Aquí está mi vida. En el barrio donde yo estaba, creo que fui uno de los primeros convertidos en ese lugar, de lo que nos predicaron esa familia. Y Dios en su misericordia nos ha permitido, ¿no? En mi familia es bastante numerosa. Somos ahora como 90 personas solo de mi familia. Somos 10 hermanos. Todos viven en la gracia de Dios. Dios me permitió hablarles a todos. Todos conocen la palabra en diferentes congregaciones, pero están siguiendo. Doy gracias a Dios porque su palabra, cuando yo me convertí al Señor, mi angustia era que yo quería llevarles a todos a que conozcan lo que yo conocí, ¿no? Y les hablé a todos sin importarme cómo me trataban, cómo me rechazaban, porque soy el primero también en toda la familia de parte de mi papá y de mi mamá de convertirse al cristianismo. Y tuve que ir y predicar a todos. Dios me concedió esa gracia. Cuando yo me convierto al Señor, también el Señor comienza a tratar con mi vida, ¿sí? Porque dice el Señor que era solo yo convertido y mi esposita todavía no era convertida. Y digo, Señor, dice tu palabra que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y comencé a interceder por ella, a orar, ¿no? A veces era un poco enérgico y hasta ahora me conversa que un tiempo fue por obligación a la iglesia. Recién me confesó eso. Entonces, ella iba, pero tuvo que ser tratada. Por poco se queda viuda. El Señor estuvo a punto de llevarme a mí. Ahí se convierte mi esposa al Señor. Se convierte al Señor. Y desde ahí comencé a ver esa palabra, esa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y van a ser salvos tú y toda tu casa. ¿Sí? Esa es la promesa que nosotros tenemos. Cuando muchas veces podremos nosotros ver que no sucede, pero tenemos esa confianza certera de que eso va a suceder. Cuando yo he visto a mi familia, a mis hijos muchas veces, a uno de mis hijos que no se acercaba al Señor, que no quería saber nada, yo decía, Señor, solo sé, no sé cómo tú los vayas a tratar, pero yo solo sé que él también será salvo. Y de pronto se acercó a mi casa y me dice, sabe que yo también quiero irme a la iglesia. Sí, me quedé asombrado, me quedé con esa incertidumbre, pero muchas veces uno mismo pide y no cree lo que está viendo, ¿no? Y cuando le veo el día domingo, sentado aquí, y digo, Señor, solo es tu promesa.
Y te doy gracias por eso. Sí, porque el Señor es real, Él es vivo, su palabra es viva. Y todo lo que nos ha prometido Él lo cumple. Él nunca nos va a defraudar. Amén. Nunca nos va a defraudar el Señor. Cuando estamos en momentos de adversidad, dice, debemos agradecer a Dios aun cuando arrecien las tormentas. Qué absurdo, ¿no? Alabarle al Señor, agradecerle en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de crisis. Alabarle al Señor. Pero vamos a ver un texto que nos dice la palabra del Señor respecto de esto. Agradezca a Dios aun cuando arrecien las tormentas, dice. Aun cuando las dificultades nos asedien y aun cuando no podamos ver la promesa realizada. Y esto vamos a ver en Habacuc 3:17 y 18. A ver, ¿qué es lo que nos dice ahí? Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, y pudrición dentro de mis huesos, y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Dice, cuando subía el pueblo, el que lo invadiría en sus tropas, dice, aunque la higuera, dice, no florezca, ni las vides, en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la fe, el creerle a Dios. Que aunque nosotros no veamos, aunque nosotros no palpemos lo que está prometido, sabemos que es un Dios que yo tengo y que Él se encargará de mis necesidades. Aunque yo no vea, Él tendrá cuidado de mi vida. Él no me dejará ni me desamparará. ¿Sí? En ese testimonio que yo les estaba dando, mis queridos hermanos, Dios me bendijo. Yo les he comentado alguna vez, mis queridos hermanos, por circunstancias yo no pude seguirla, no pude estudiar, ¿no? Pero yo he podido ver la mano de Dios, que para Él no hay límites para bendecir a sus hijos cuando los toma. En mi vida, yo era un empleado en una empresa, y en esa empresa yo me ganaba mis sueldos básicos durante 18 años. Cuando mis hijos crecieron y yo quise darles el estudio, yo necesitaba de otros recursos, y yo le dije al Señor, yo necesito más recursos para esto. Y el Señor me abrió puertas para invertir en una empresa. En esa empresa Dios me bendijo. Esa empresa fue próspera, más grande de la que donde yo trabajaba. Él me bendijo de esta manera. Nos bendijo en gran manera. Pero, mis queridos hermanos, en medio de esa bonanza, esa circunstancia de bendición, a veces nosotros como seres humanos, como que comenzamos a olvidarnos de Dios, a depender de lo que tenemos, de lo que somos. Y Dios empieza nuevamente a tratarnos. De alguna manera se dio las circunstancias para que yo me salga de esa empresa. Vendí todo, me salí de esa empresa
Y tomé la iniciativa en la confianza del Señor de que Dios me iba a bendecir donde vaya. Así es. Pero para pasar eso, mis queridos hermanos, en ese emprendimiento tuve que muchas veces pensé hasta en renunciar a lo que había hecho. Dios me trató ahí. Me permitió vivir una circunstancia difícil en lo económico, en lo social, ¿no? En la salud también fuimos afectados, ¿sí? Pero con mi esposita muchas veces llorando, nos abrazábamos y decíamos: el Señor nos sacará de esto. Solo llorábamos y nos abrazábamos y decíamos: el Señor nos sacará de esto. Estábamos en el emprendimiento, no entraba nadie, no entraban ni las moscas porque eso estaba limpiecito, ¿sí? Pasábamos así meses y meses y no se daba. Pero eso sí, mis hermanos, el Señor dice que a veces nos ve derribados pero no destruidos. El Señor siempre es propicio. Teníamos que transportarnos desde el sur de Quito hasta Tumbaco, donde es el emprendimiento, y de ahí venir a la iglesia. Y le decía: Señor, estoy en tus manos. Si tú me provees para el pasaje, yo voy. Nunca nos faltó. Eso sí, nunca nos faltó. Pero nos daba así lo justo. Saben, mis queridos hermanos, pasamos ese tiempo ya casi 2 años. 2 años. Pasamos en esas circunstancias. Y una de las cosas que me permitió Dios realizar es que meditar en mi corazón. Y le dije: Señor, yo sé que tú no nos has llamado para que vivamos de esta manera. Eso tengo muy claro. Y cuando vengo acá, sin saber nada, la circunstancia tan difícil que vivía, vengo acá, se acerca una hermanita y nos dice, sin saber nada, nos dice, le abrazó a mi esposita y le dice: tranquila, ya pasará. No sabía nada, pero es el Espíritu que ama. Fue una palabra que me impactó y dije: sí, ya pasará, porque la palabra de Dios dice: aquellas circunstancias adversas serán como aguas que pasaron. Sí, como aguas que pasaron. Y tenía esa confianza. Y doy gracias a Dios, mis queridos hermanos, sin agregar más esto, doy gracias a Dios, porque comenzó a abrirse puertas de manera impresionante. Yo les digo, para los que estemos en proceso muchas veces de una dificultad, una adversidad, yo les comento esto, mis queridos hermanos, de saber que no podemos perder nuestra confianza. Estamos en las manos del Señor. Él nos sacará, Él nos levantará, y no para dejarnos de la misma manera, sino para elevarnos a otro nivel. Amén. Cuando usted es tratado es para elevarle a otro nivel. Yo ahí en esa circunstancia que estuvimos un día, se acerca un vehículo, que si yo de testimonio en algún lado, se acerca un vehículo al patio del emprendimiento donde yo estoy, un vehículo, un nuevito, y con una señora conduciendo. Era el pelo blanco, un pelo largo pero bien blanco, ¿no? Y se decía: Señor, será un ángel. Entonces, y 2 personas al lado, y se bajaron las 2 personas y entraron al local, y me dice: buenos días, dice, con toda amabilidad, como con la amabilidad que le caracteriza a un verdadero cristiano, entra. Pero nosotros no sabíamos que eran cristianos, pero con esa amabilidad entra. Él sabía inglés y la chica que le traducía. Y dice que si le podemos dar el servicio
de la limpieza de su ropa porque están de viaje. Le digo, claro, con gusto le digo. Dice, pero yo quiero que a las 12 en punto estés este servicio. Claro, le digo. Ah, qué excelente. Dice, vengo buscando todo este lugar y nadie me dio esta respuesta. Deme asiento, por favor. No, le digo, le cuesta tanto, no importa lo que me cueste, pero hágame. Y le di asiento, me apuré porque yo sé que un extranjero le caracteriza la puntualidad. Son semejantes a los cristianos. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? Amén. Eso les caracteriza a los extranjeros. Y me dice, a las 12 estoy aquí. Le digo, correcto, le digo ahí, ya le tengo listo. Entonces hice de todos los modos posible, cuarto para las 12 lo tuve listo. Exactamente 13 minutos para las 12 se estaciona de nuevo el vehículo ahí. Exactamente, 13 minutos para las 12. Lo tengo muy en claro porque sé cómo suceden las cosas, el proceso cómo se dio. Y se entra y ya le vio ahí, excelente, dice. Y dice, ¿cuánto me cuesta? Costaba un valor de $13, creo que era. Me dice, me da un billete de 20 y me dice, el cambio lo toma usted. Le digo, gracias, Señor, por esa bendición. Me coge y me dice, nosotros somos misioneros, dice. Soy misionero, dice. Y se acerca y me dice, ¿me permite darle una palabra para su negocio? Le digo, claro, me quedé confundido. Le digo, sí, le digo, con gusto, le digo, siga. Dice, de ahí me da la literatura y vi que la literatura es la que nosotros usualmente tenemos. Me da la literatura. Entonces le digo, gracias, le digo, ore nomás por. Y me dio una palabra, ¿no? Me dio una palabra que me impactó. Dijo, hasta aquí ha venido lo que has estado pasando, pero de aquí en adelante el Señor te va a bendecir. Imagínense lo que es eso, una persona que no sabe del asunto, no sabe nada. Era el mismo Espíritu Santo y me bendijo. Desde ahí comenzó las cosas a suceder. Había intentado de 1000 maneras salir, ¿no? Si he tenido dificultades, mi familia se incomodó, dijeron, ¿para qué te saliste de ahí? Bueno, una serie de cuestionamientos. Yo a veces me ponía a dudar, en verdad dije, a lo mejor hice mal. Pero, mis queridos hermanos, me mantuve y orándole al Señor. El Señor, desde ahí, el Señor dice en su palabra que donde Él abre puertas, no hay quien cierre. Y donde Él las cierra, no hay quien abra. Yo intenté de 1000 maneras, mis hermanos, sobresalir y no podía. 2 años enteros. Pero cuando me da esta palabra, comenzó a fluir la bendición. Comenzó de manera impresionante. Yo me acordaba de Elías. Decía, uno ve la perspectiva de dónde puede venir la bendición, a lo mejor de donde uno piensa que hay posibilidades, pero a Elías, de cómo le vino el alimento para donde estaba el escondido de aquella mujer. Llega agarrada carne un cuervo. Es como encargarle dinero a quien sabe robar. ¿Sí? Y Dios comenzó a abrir puertas hasta aquí y he visto cómo va levantándose de manera impresionante esa bendición. Yo le he pedido al Señor, pero una de las cosas que también hice es
decirle: Señor, yo quiero que santifiques mi economía, porque de alguna manera tal vez yo fallé en ese sentido. Y le dije: Señor, el día en que ya pasé 2 años enteros sin apercibir sueldo, y dije: la primera bendición que me des y de todo lo que está aquí, yo te voy a dar lo que te pertenece. Le dije: Señor, tú eres un Dios de restitución. Tú eres un Dios de restitución. Y por lo tanto, le dije: Señor, estoy en tus manos. Y la bendición comenzó a venir. Doy gracias a mi Señor. Comenzó a fluir sin que yo me mueva. Yo doy gracias a Dios porque sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios real, que Él no nos va a dejar postrados en donde muchas veces estamos. Él siempre va a acudir en nuestro favor. Aquí tenemos, mis queridos hermanos, también Dios transforma la adversidad en bendiciones, lo que les estaba diciendo. El Señor dice en su palabra, dice Pablo, que enfrentó tantos momentos difíciles, depositó su confianza en el Señor y se levantó airoso, siempre, y escribió: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. Le ayudarán para bien, es saber a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros sabemos que hemos sido llamados con propósito. Y todo lo que nos acontece, Él lo redundará para bien. Muchas veces, a pesar de lo que nosotros hayamos hecho mal, Él encaminará para bien. Él nos bendecirá. Muchas veces como hombres nos equivocamos, pero Él redundará para bien. Porque dice: y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayuda para bien. Esa es la diferencia ante las adversidades de un cristiano como un hombre común, que tenemos esa garantía de que el Señor tiene cuidado de nosotros. En el Salmo 34, 15, 17 y 18, vamos a ver. Salmo 34, 15, 17 y 18, vamos a ver lo que nos dice el Señor. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. Escuchen esto: atentos sus oídos al clamor de ellos. Vamos a ver el 17 y el 18. La ira de Jehová, el 17. Amén. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu. Esta garantía nosotros tenemos. El salmista David escribió eso ante su experiencia de su vida también, de lo que él había vivido. Y nosotros sabemos que el Señor, sus oídos están atentos a aquellos que invocan y claman su nombre. ¿Sí? Nosotros, mis queridos hermanos, esta bendición tenemos en nuestras manos. Esta garantía tenemos a pesar de las dificultades que Dios nos permite vivir. Nosotros tenemos esta palabra viva que se hace real. Muchas veces nuestra naturaleza, la dureza de nuestro corazón, hace que Dios tenga que actuar para poder llegar a lo más íntimo de nuestro corazón. Nosotros podemos ver en la parábola del hijo pródigo a dónde le permitió llegar, a qué sitial, para que él reaccione y diga, ¿no? Y decida volver a sus caminos. ¿A dónde le tuvo que llevar? Muchas veces nosotros tenemos que experimentar
esa adversidad para que sea sensibilizado nuestro corazón, porque Él ha prometido cambiarnos ese corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne, sensible, ¿no? Conforme a su corazón. Y si el trato que Dios nos da a través de las adversidades y circunstancias en nuestra vida. ¿Sí? A veces nosotros podemos estar confiados y decir, bueno, yo estoy bien en esa relación con el Señor, pero Él sabe, porque Él nos va a tomar en cualquier momento para tratarnos. Pero qué lindo es ser tratados por Dios, ¿no? Porque el trato de Dios, ¿no? Él siempre nos trata. Él dice en su palabra que Él no va a dar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Qué lindo es ese cuidado. Él no va a dar más allá de lo que nosotros podamos resistir. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros en esos momentos difíciles, de circunstancias adversas, nosotros es la diferencia que podemos palpar, son sus promesas hechas realidad en nuestra vida, ¿sí? Porque cuando nosotros estuvimos en el mundo, ¿no? Sin fe, sin amor, sin esperanza, muchos han tomado decisiones tan desagradables, ¿no? Que han sido lamentables y que repercuten aún dentro de la eternidad, ¿sí? Y yo recientemente me enteré de un joven que tuvo una relación con una persona que no era correcta, era una persona casada. Ante la obsesión de que él no pudo conformar un hogar, se fue, salió y se ahorcó, y lo encontraron en el parque, ahorcado, colgado de ahí, y agarrado su computadora. Y en la computadora él declara del por qué había hecho esto. Cuando nosotros no tenemos al Señor, podemos llegar a estas circunstancias tan terribles y desagradables. Pero bendito sea el Señor, como dice, bendito sea el Señor, que nosotros tenemos a ese Dios maravilloso, que no nos dejará ni nos desamparará. Y la obra que Él comenzó en nosotros, Él lo terminará. Él lo va a terminar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Una de las cosas que en el Señor estaba meditando es que esa alabanza que de Jesús Adrián Romero, cuando dice paz en medio de la tormenta, a mí me sabía impactar tan tremendamente. Y realmente uno no se entiende muchas veces de cómo Dios puede llamarnos a alabarle a Él en medio de la adversidad. Pero en nuestra vivencia nosotros podemos entender de que ciertamente tenemos dificultades, tenemos problemas. Desde que le conocimos al Señor, muchas veces quizá hasta se han agudizado las circunstancias adversas, pero la diferencia que hay es que nosotros vamos a tener un fin glorioso en nuestras dificultades. Esa es la diferencia. Yo puedo tener paz en medio de la tormenta. Yo puedo tener esto. Esa es la diferencia a mi vida pasada con la que hoy llevo.
Podemos pensar nosotros, decir: Señor, lo mejor que me ha pasado en mi vida es que me hayan dado a conocer de ti.